En la cultura histórica de Japón, tener un bonsái en casa era de suma importancia para las familias. Un bonsái sano era señal de una familia sana. El árbol debía transmitirse de generación en generación. Para que una familia fuera considerada de ilustre linaje, debía tener un bonsái de al menos 300 años. Sigue siendo un error común creer que los bonsáis son genéticamente enanos, e incluso hay quien piensa que las semillas utilizadas para cultivar bonsáis están contaminadas por la radiación de las bombas que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial. Así que nos fuimos hasta Japón e entrevistamos a un maestro del bonsáis para conocer la verdad y la interesante ciencia de estos arbolitos. En este video desmentiremos algunos mitos que se especulan sobre los bonsáis y profundizaremos en lo que los científicos pudieron descubrir sobre la ciencia que hay detrás de esta ancestral técnica, y te explicamos cómo este arbolito que te mostramos más adelante podría llegar a valer más de $1.000.000. La palabra bonsái es de origen japonés. La terminología bon significa plato o cuenco y sai significa plantado, y literalmente significa plantado en una maceta. Los artistas que cultivan estas bellezas no tienen un nombre propiamente dicho, pero su formación profesional puede durar tanto como la carrera de medicina, más de 6 años. En el Museo de Bonsáis de Tokio, Japón, entrevistamos al experto artista del bonsái, Abdiel, quien después de estudiar en su natal Puerto Rico, decidió aumentar sus conocimientos y mediante su maestro, quien contactó a uno de los más importantes maestros en Tokio, para continuar sus estudios en esta interesante técnica. Nos cuenta un poco de la historia del bonsái. Sí, la historia del bonsái empezó en China como penjing, y después un monje japonés fue a China y descubrió el penjing y trajo el penjing a Japón, y poco a poco por las generaciones cambió a lo que conocemos hoy en día, bonsái, lo que es bonsái. Como buen arte, depende del artista y de quien lo observa. Abdiel nos cuenta un mito muy común del bonsái. Claro, muchas personas piensan que el bonsái es un tipo de árbol específico, y la realidad es que cualquier árbol puede ser bonsái. Pero, entonces, ¿cómo es posible encontrar ese tamaño en los árboles? Es mediante diferentes técnicas que se logra este tamaño, y aunque en este video no entraremos en detalles, Abdiel nos da una explicación de la técnica de manera general de cómo se logra. Depende de la especie, pero en el bonsái nosotros tenemos que regarlo todos los días y fertilizarlo todos los meses para que el árbol crezca apropiadamente. Y cuando el árbol crece, nosotros o lo podamos o lo alambramos para darle la forma de bonsái. ¿Y cuánto tiempo tiene que ser alambrado? ¿En periodo de cuánto a cuánto usan el alambrado? De 3 meses hasta 3 años, puede ser. Ok. Después de eso ya está listo. Después de eso, nosotros le quitamos el alambre al árbol. Aunque es más complejo de lo que parece, existen diferentes técnicas como es el alambrado, poda pinzado e injertos que se puede lograr. Pero también es importante para tu aprendizaje que sepas que los bonsáis se pueden clasificar dependiendo de su tamaño, como los shitos, bonsáis en miniatura por debajo de los 5 centímetros, al más grande, hachi-uye, bonsái de más de 130 centímetros, así como también se clasifican por la forma y posición de su tronco. Pero, ¿cuál es la ciencia detrás de esta técnica que esconden estos hermosos árboles miniaturas que los hacen tan especial? La respuesta a esta intrigante pregunta pasa por entender primero cómo se forma realmente la hoja. A diferencia de los animales, las plantas no tienen un tamaño de crecimiento fijo,
y pueden crecer continuamente a través de generaciones. La unidad básica de construcción en una planta es la hoja, la yema que está asociada a la hoja y una sección de tallo que conecta la yema y la hoja. Cuando plantamos una rama de cualquier planta, si conseguimos que sobreviva, esta tenderá a lanzar nuevas yemas que conformarán nuevas ramas. Es algo imprescindible, pues las hojas son un órgano vital para la planta. El tamaño de las hojas, al igual que el resto de la planta, tenderá a ser igual que antes. Entonces, ¿cómo se consiguen árboles en miniaturas? El truco está en sus tejidos, el meristemo o tejido meristemático, que son los responsables del crecimiento vegetal en cualquier planta. Este conjunto de células de aspecto tierno crecen muy rápidamente, formando una nueva rama o tejido según diversas hormonas que actúan como señal. Una de esas hormonas es la auxina, que potencia el crecimiento celular de la planta. Otra imprescindible es la citoquinina, que promueve la división. Una vez que el meristemo ha alcanzado cierta consistencia, comienza a diferenciarse, creando un meristemo secundario que engrosa la planta y genera nuevos tejidos. En este momento es cuando se vuelve madura, dura, quedándose como está. A partir de aquí solo engrosará. Mientras tanto, en la punta del árbol, la yema sigue creciendo, aumentando la longitud de la rama. El crecimiento de los tejidos y su especialización están muy bien relacionados con la geometría de la planta. Así, solo alcanzar ciertas posiciones, los tejidos comienzan a diferenciarse y a alargarse en vez de seguir dividiéndose. La producción de las hormonas, además, va siempre en el mismo sentido, de manera que, a grosso modo, se dirigen desde el interior de la planta hasta las yemas en crecimiento. Pero si cortamos estas ramas que están creciendo, las hormonas no llegan a la yema, sino que se produce un efecto distinto. Provocan la aparición de nuevas yemas laterales en la rama de la que no pueden pasar. De esta manera, lo que se promueve es la ramificación, pero claro, la misma cantidad de hormonas para diversas llamas no provocará el mismo efecto. Todo lo contrario, lo que obtendremos es un tejido perfectamente formado, pero más pequeño, porque la señal ha sido más débil, es decir, hojas miniaturas. El profesor Körner, un botánico europeo que trabaja en la Universidad de Innsbruck, Austria, seleccionó 6 especies de árboles para llevar a cabo un estudio comparativo de las hojas en muestras de árboles normales y de árboles que habían sido cultivados como bonsáis durante 6 a 17 años. Así consta en un artículo escrito por Körner y sus colegas titulados ¿Por qué las plantas de los bonsáis son pequeñas? Una consideración del tamaño de las células. En su experimento, en 4 de 6 especies, el tamaño medio de los bonsáis era mayor que el de las plantas cultivadas normalmente. Las células de las 2 especies restantes parecían tener el mismo tamaño en las hojas normales y en el de los bonsáis. Además, descubrió que las hojas de bonsáis son un 20% más delgadas que las hojas normales porque tienen 4 capas de células en lugar de 5 habituales. Basándose en su experimento, Körner llegó a la conclusión de que las hojas enanas del bonsáis se debían a una menor producción de células y no a un menor tamaño de las mismas. Por tanto, el pequeño tamaño de las hojas de bonsáis es el resultado de un menor número de células presentes en las hojas. Sin embargo, ¿sabías que el tamaño de las hojas puede deberse también a la defoliación? La defoliación es el acto de eliminar algunas o todas las hojas de los bonsáis durante la temporada de crecimiento.
Esto puede hacerse cortando el tallo que conecta la hoja con la rama aproximadamente a la mitad de su longitud. De este modo, el árbol produce un nuevo lote de hojas para reemplazar las perdidas, que pueden ser mucho más pequeñas que las originales. Roberto E. Cook, en un artículo titulado ¿Por qué son pequeñas las hojas de bonsái?, señala que esta poda de primavera puede haber contribuido a los tamaños tan pequeños observado por Corner. Además, las estresantes condiciones ambientales que rodean a una planta de bonsáis como resultado del limitado crecimiento de las raíces en una maceta pequeña hacen que éstas carezcan de agua y nutrientes suficientes. Esto ralentiza el crecimiento del meristemo, lo que hace que haya menos células para formar una protuberancia de la hoja, lo que da lugar a una hoja pequeña. Interesante, ¿verdad? Abdiel lo explica de una manera más técnica. Básicamente nosotros tenemos que podar el árbol, no solamente las ramas, sino las raíces. Y eso hace que el árbol se mantenga joven, porque si podamos las raíces y las ramas, siempre el árbol va a tener ramas y raíces jóvenes. Y eso mantiene al árbol joven y saludable. Aunque me dirás, Yuri, ¿por qué si ahora con la tecnología todos podemos tener acceso al aprendizaje y realizar nuestro propio bonsái en casa? ¿Por qué tendría que gastar tanto dinero en un bonsái? Bueno, no son enchiladas y se requiere mucho más que la técnica. Y Abdiel nos responde a qué se debe su alto costo. Claro, hay diferentes factores. ¿Qué maestro tocó el bonsái? La maceta del bonsái y obviamente la edad del bonsái. Son los factores más grandes que determinan el precio. Así que aquí te muestro el video del árbol más caro hasta el momento en el museo, evaluado en más de $1 millón, creado por el maestro Kuno Kobayashi, quien actualmente es uno de los maestros más importantes de Japón. En la descripción te dejo el link del museo, por si te interesa saber más acerca de sus cursos que ellos tienen. Con todos estos interesantes datos que acabamos de ver, además del respeto que merecen los bonsáis, también lo merecen las personas que se encargan de seguir con esta milenaria técnica, ya que aunque hay muchas personas que consideran que la técnica de estrés que se le da a estos arbolitos es malo para ellos, creo que la dedicación y el esmero de mantenerlos vivos no se le da a otros árboles y a cambio ellos te enseñan paciencia, dedicación y amor. Y a ti, Abdiel, ¿qué te ha enseñado a trabajar con los árboles de bonsái? El bonsái, por lo menos para mí, me ayuda a expresarme artísticamente. ¿En qué aspecto? En todos los aspectos artísticos, porque en el bonsái nosotros bregamos con color, línea, espacios negativos, espacios positivos y todos estos aspectos artísticos. Y pues también la conexión con las plantas. ¿Alguna recomendación para mantener vivos a estos arbolitos que debamos saber? No es recomendable que los tengan adentro de la casa. Es mejor tenerlos afuera donde el sol le dé todo el día para que puedan crecer apropiadamente. ¿Y se tiene que podar seguido o ya una vez que tienen su forma ya? Una vez que tienen su forma, nosotros básicamente los podamos de mantenimiento para mantener la forma de bonsái. Perfecto. Espero que te haya gustado nuestro video y que te hayas enamorado de esta arte viva. Atrévete a tener tu propio bonsái en casa y continúa viendo nuestro video interesante de la comunicación secreta de los árboles, o tal vez te interese saber más sobre la Venus atrapamoscas. Y gracias por tomar 15 minutos para tu aprendizaje cultural. Tu cerebro te lo agradecerá. Muchas gracias por tus likes y tus comentarios. A todos mis suscriptores, muchas gracias.